Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament. A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Hola, què tal? Bon dia. Tenim avui un personatge de primeríssima fila, un personatge que és metge, és curiós, és metge i s'ha dedicat a fer humor. O sigui, és una barreja que no s'havia vist mai, almenys no en coneixia jo cap. I ha fet un llibre preciós sobre acudits i, clar, jo el vaig veure, em va encantar i vaig pensar que us l'havia de portar. I avui tenim el Pedro Ruiz, que no té res a veure amb el que coneixem tots, sinó el doctor Pedro Ruiz, que ens ha fet aquest llibre i li començarem a fer les nostres preguntes de rigor. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Venga, vamos para allá, pues. Con un currículum como el tuyo, ¿cómo es que has acabado escribiendo humor? Pues mira, Román, esto empecé como una hormiguita, yendo a las comidas, a las bodas, a las fiestas, cogiendo chistes, peta llena de chistes, y entonces mi mujer y mis hijos me dijeron, hombre, ¿por qué no los reúnes todos? Los reuní todos, y entonces, pues mira, salió este libro. Has encontrado, aparte de una esposa, una compañera de trabajo y guerra, ¿no, tú? Hombre, pues mira, Román, piensa que detrás, hay la frase esa famosa, ¿no?, que dicen, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, aunque la verdadera frase fue de Groucho Marx, que decía que detrás de un gran hombre hay una gran mujer y detrás de ella está su esposa. O sea, bueno, esto es una broma de Groucho Marx, ¿no? Pero realmente sí, yo tuve la suerte, he tenido la suerte de tener una gran compañera y que me ha ayudado mucho y eso yo creo que es fundamental. ¿Tenemos tendencia a tener el síndrome de Diógenes? Hombre, hoy día, fíjate que hoy día con todas las tendencias de redes sociales, etcétera, pues sí, el síndrome de Diógenes Diógenes convirtió su pobreza extrema en una virtud, ¿no? Y el síndrome de Diógenes es aquella persona que se caracteriza por un aislamiento social en su propio hogar, tiene absolutamente llena de basura, etcétera, y se deja por sí misma, ¿no? Hoy día yo creo que con todas estas tendencias tan rápidas de internet, de redes sociales y tal, lo que evitan es la cosa social, ¿no? Y eso pues sí, de alguna manera yo estoy de acuerdo que puede ser que favorezca el síndrome de Diógenes. No has tirado ningún chiste. Pues mira, chiste rápido. Dice, ¿te puedo robar un beso? Dice, hombre, con esa cara, mejor róbame un móvil. Ay, tú, prefiero un beso que un móvil. Un pequeño libro puede ser un libro muy grande. De esto aquí sabemos alguna cosa. He visto libros pequeños que son fantásticos, ¿eh? Sí. Mira, yo creo que el libro de chistes tiene que ser de contenido, esto que llaman los ingleses, ¿no? El snake cable, ¿no? De bocado rápido. Es decir, un libro de chistes tiene que tener 3 características. Tiene que ser de información sencilla, que sea rápido, que se digiera fácilmente. Sobre todo, segundo, que no ofenda a nadie. Y en tercer lugar, una característica típica del libro de chistes es que el periodo de lectura puede ser muy corto. Es decir, tú antes de comer te puedes leer 2 chistes y puedes dejar el libro, ¿no? Es decir, que eso es una cosa muy positiva que tiene el libro de chistes. Hay pocos médicos con sentido del humor, y más entre los especialistas. Pues yo creo, Román, que todo lo contrario. Mira, yo estuve 6 años en cirugía y te puedo decir que los cirujanos, en esas grandes responsabilidades que tienen con un gran estrés en un momento determinado, cuando ya pasan el estrés y pasan ya a una cosa ya más mejor, yo los mejores chistes que he oído precisamente han sido en un quirófano, Román. Es decir, los anestesistas y los cirujanos tienen un gran sentido del humor, precisamente porque es el otro lado de la balanza, ¿no? Después del estrés, pues viene esa contrapartida, ¿no? De la cosa emocional, ¿no? Me gusta mucho oír esto.
Este libro tiene que ser para todos, ¿no? Para grandes, para pequeños, para serios, para no tan serios. Claro, claro, claro. Un libro de chistes tiene que ser un libro que sea adaptable para todos. Es decir, tiene que ser, sobre todo, un libro de chistes tiene que ser un libro que no ofenda a nadie. Eso es muy importante. El objetivo es sacar una sonrisa. Tú en esto tienes manía. Hombre, es una yo manía creo muy que bonita, ¿eh? sí, sí, sí. Fíjate, yo creo que el objetivo de una sonrisa, el reírse, ya todos los especialistas dicen que tranquiliza el sistema nervioso y el reír envía más oxígeno al cerebro. Sobre todo, cuando uno se ríe, elimina unas sustancias químicas cerebrales como la serotonina, la dopamina, la oxitocina, la endorfina. Todas estas hormonas lo que crean es adoptar una actitud positiva al cuerpo. Es decir, que son unos antidepresivos naturales. Es decir, el reír es muy, muy terapéutico. O sea, la risa viene de lejos como terapia, ¿no? Porque en la India creo que se dedican a reír también. Pues mira, los taoístas, ya 600 años antes de Cristo, Lao Tse ya hablaba de la risa para transmitir felicidad, salud y longevidad en el ser humano, ¿no? Y después, en el año 1530, un sacerdote anglicano, Richard Mulcaster, fue el primero que dijo el término de risoterapia. Pero fíjate que es curioso que en estos años, el doctor Hunter Doherty, que es un americano, él trata a los pacientes a través del humor y de la compasión. Es decir, él tiene un instituto en Virginia, que se llama Wooden Tate, que es a base de risoterapia. Y él se basó precisamente en la película de Patch Adams, no sé si la has visto. Es una película del malogrado Robin Williams, que ingresa voluntariamente en un instituto mental y entonces, ayudado de la risoterapia, pues ayuda a toda esta gente. Es decir, fíjate la importancia que tiene la risoterapia, ¿no? Por eso nos reímos tanto, tú y yo. Claro, claro. ¿Qué tiene Jerez de la Frontera, tú, para los chistes? Pues mira, Jerez de la Frontera, yo tuve la suerte de vivir 9 años por motivos personales. Allí en Jerez de la Frontera, como dicen los ingleses, the sun is shining every day, es decir, el sol brilla cada día. Eso lo que crea, Román, es que el andaluz tiene un carácter abierto, extrovertido y divertido, porque quizás por el calor y por el sol, ¿no? Pero allí lo típico, por ejemplo, al mediodía todo el mundo hace el aperitivo y todo el mundo se toma un sherry. Y a continuación todo el mundo se cuenta un chiste. Es decir, es fantástico. Yo he aprendido mucho ahí de la forma de vida, ¿no? que hay que aprender, ¿no? ¿Cómo se quiere quedar un ataque al corazón, así de chiquito? Bueno, esto es un chiste que has leído, ¿no? Que dice, doctor, me siento mal, todo me da vueltas, me arde el corazón. Dice, mire señora, primero, yo no soy doctor, soy el camarero. Segundo, usted no está enferma, está borracha. Y tercero, no le arde el corazón, sino tiene el pecho en el cenicero. Esto es un chiste que tú leíste, me imagino. ¿Tienes algún chiste xenofóbico? Mira, la xenofobia es una de las formas de intolerancia y discriminación contrarias al respeto de los derechos humanos y no toleraría ningún tipo de chiste en un libro que sea intolerante, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que hay algún chiste, por ejemplo, el chiste del gitano, ¿no? Que dice que un gitano que sale esposado de un juicio y en el coche de policía llama a su mujer y dice, Lola, he salido del juicio, dice que tengo 2 opciones, o voy a la cárcel o 300.000 euros. Y dice la mujer le contesta y le dice, Horacio, tú no seas tonto y coja el dinero, ¿no? O sea, esto, a ver, los gitanos, yo he estado en Jerez allí y son gente pues que tienen mucho arte, como dicen ellos, y el derecho y el respeto es para todo el mundo, ¿no? Y un libro de chistes, eso no es primordial, vamos. Te metes también con el clero, ¿eh? No dejas títere con cabeza. Pues mira, fíjate tú que tanto los últimos papas de Benedicto XVI y Juan Pablo II tienen un gran sentido del humor. Benedicto XVI tiene un gran sentido del humor. Y hay 2 curas en las redes sociales que yo he estado mirando y que mucha gente los conoce, un tal José María de Madrid y un mexicano,
el padre Ángel Espinosa de los Monteros, que explican chistes oye, y eso no deja de ser, contar chistes del clero no quiere decir que sea anticlerical, ni mucho menos, ¿no? Federico Frigorífico, ¿lo pillas? La verdad es que no lo pillo. Esto debe ser regional. Pues mira, esto de Federico es un chiste que lo decía el gran Eugeni Jofre, el barcelonés, Sí. que contaba el gran Eugenio, ¿no? Y decía el chiste, decía, mi mujer y mi hija dicen que no digo bien Federico. Y entonces el doctor le dijo, a ver, vamos a ver, diga usted Federico. Y el señor dice, Federico. A ver, vuelva a decir otra vez Federico. Federico. A ver, otra vez dígalo, Federico. Dice, Federico. Hombre, a usted lo van a volver loco porque usted dice Federico perfectamente. Entonces el señor va a su casa y le dice a su mujer, María, abre el Federico y tráeme una Coca-Cola. ¿No? Este es el típico chiste de Eugenio, ¿no? ¿Por qué la manía del EPE? Yo ya sé que esto son chistes que se hacen en otros países, pero los del EPE han quedado lucidos, pobre gente. Pues sí, mira, como dices tú, por ejemplo, en Estados Unidos hablan de los gallegos, en Inglaterra de los polacos, en Brasil de las loiras burras, etcétera. Lepe es un, o sea, el primero que se habló de los chistes de Lepe, eso dice la historia. Oye, Dime. no, es que no te oía, creí que te había perdido. Dime. Sí. No, y entonces fue un marinero, Rodríguez Pérez de Acevedo, que estaba en la flotilla del Colón, que era un lepero y que contaba muchos chistes y tal, ¿no? Pero después hubo un actor cómico sobre el año 1960, José Álvarez, que le llamaban de sobrenombre el Lepe. Y este iba de teatro en teatro y explicaba chistes, y entonces la gente le preguntaba, ¿conoces el último chiste de Lepe? Y por eso a lo mejor también se decía el Lepe, ¿no? Pero después, el que fue fundamentalmente el que llevó realmente los chistes de Lepe fue Manuel Summers, que fue el gran director de cine y humorista español, que además es hijo adoptivo de Lepe. El Summers era sevillano, pero tenía una casa allí en Antilla, cerca de Lepe, ¿no? Y entonces él, en muchas cosas que él hacía de cine y tal, lo cogía de Lepe. Y por eso decían que leperos eran gente muy inteligente, muy extrovertida y muy divertida, ¿no? Hemos llegado a la conclusión no por humor, sino porque en realidad da vergüenza ser político. Bueno, en realidad, esto en los chistes, realmente cuando los grandes actores imitadores hablan siempre de gente pública, ¿no? Y los políticos no dejan ser de gente pública. Eso no quiere decir que hayan políticos buenos y políticos no tan buenos, como médicos, como abogados y como todo, ¿no? Ya. Lo que pasa es que el político es una persona pública y entonces se presta más al chiste, ¿no? Jaimito siempre ha sido protagonista dando lugar a las jaimitadas. Pues fíjate, es curioso porque Jaimito es en España, pero tú vas a México, que nosotros hemos estado en México tú y yo, en México se habla de Pepito, no de Jaimito, ¿no? Ya. Quizás porque Jaime es un nombre muy popular y quizás a lo mejor yo estuve leyendo una vez que y ahí también las jaimitadas, ¿no? Ya, bueno, jaimitadas sí que lo he oído muchas veces. Sí. ¿Tocas lo que podíamos llamar insulto con sutileza? ¿O Pues lo has mira, hecho sin querer? No, mira, para mí no existe el insulto fino. El insulto es insulto. Y no se trata en un libro de chistes de ofender a nadie, sino de divertir. Lo que ocurre, a veces, Román, que el chiste está en una línea roja, fina, sutil, pero que no tiene que ser ofensiva. Es decir, claro, tú a veces te puedes meter con alguien, pero no tienes que pasar esa línea roja, ¿no? Y no tienes que ser ofensivo en ningún momento, ¿no? Pones chistes suramericanos, se nota que están de la forma que están escritos. Esto lo pillas en los Estados Unidos, supongo, ¿no? Hombre, claro, tú fíjate que los filólogos, cuando dominan el español de Sudamérica y el español de España, claro, siempre hay modismos y neologismos, ¿no? Claro, un chiste a lo mejor en un momento determinado en Argentina tiene otro sentido en España o en México. Entonces, tú tienes que poner el chiste
para que se entienda un poco en qué lugar estás, ¿no? Los aviones y los aeropuertos dan para mucho a la hora de hacer chistes, que es por las horas que pierdes allí. Pues sí, claro. Tú sabías aquel chiste que decía, ¿sabías que la hélice de un avión es para mantener fresco el piloto? Dice, ah, sí, ¿y eso? Dice, de hecho, cuando la hélice se para, el piloto empieza a sudar, ¿no? Sí, sí, los aeropuertos y los aviones son. Los borrachos dan para mucho, ¿no? También en Pues cuestión de sí, chistes. todo el mundo cuenta borrachos, ¿no? Dice, habían 2 borrachos por la carretera conduciendo a toda velocidad, ¿no? Y entonces en esto que la policía los para y dice, a ver, permiso para conducir. Y el que iba conduciendo le dice, José, pasa atrás, que este señor quiere conducir. El chiste del imbécil parece ser más una realidad que un chiste en sí. Pues sí, sí. Fíjate que el que pongo yo en el libro dice, a menudo he oído decir que en cada familia hay un imbécil. ¿Tú crees? Dice, no, me parece desacertado, porque yo soy el único de mi familia. Es decir, ya fíjate que en un estudio de la Universidad de Granada dicen que las personas que se ríen de sí mismas son los que tienen mayor bienestar psicológico, ¿no? Es decir, las personas que no se ríen y que son más introvertidas y tal, son en realidad menos felices, ¿no? Ya. En España en general se oyen pocos chistes sobre judíos. Pues mira, yo estoy en contra. Tú fíjate que los judíos es un pueblo que se caracteriza precisamente de reírse de su propio pueblo, del sufrimiento del pueblo judío. Fíjate que yo leí en la revista Time, en el año 2020, hace me parece 2 años, que ponía que el 80% de los cómicos eran judíos. El 80% de los cómicos americanos eran judíos. Por ejemplo, Mel Brooks, judío. Alan Saddam, judío. Jon Stewart, judío. Sarah Silverman, judía. Los hermanos Marx, judío. Es decir, los judíos tienen un gran sentido del humor y no creo que haya ningún inconveniente en España en contar chistes de judíos, porque los propios judíos tienen un gran sentido del humor. No, digo que aquí se hacen pocos, pero en los Estados... Bueno, no, pero eso son modas. No es porque haya nada. Yo por lo menos quizás he puesto pocos porque son modas, no es por nada, ¿no? Y luego también en el número 6 sobre Einstein ya viene de lejos lo de George Bernard Shaw con la espía. Sí, exacto. Esto se habló también de que Albert Einstein y Marilyn Monroe, ¿no? Pero en realidad es lo que dices tú. Fue la bailarina Isadora Duncan con el escritor irlandés, como dices tú, de George Bernard, que dijo la bailarina, le dijo al escritor, usted y yo deberíamos tener hijos. Tendría mi belleza y su inteligencia. Y el escritor irlandés le contestó, mejor si no los tenemos, porque si acaso nacen con mi belleza y su inteligencia, ¿qué pasaría? Y esto se le atribuye a Albert Einstein, pero no. Es de Duncan y de George Bernard. Sí. Y volviendo a lo de antes, los argentinos merecen un capítulo para ellos solos, ¿no? Pues mira, hay un chiste muy bueno que dice, ¿cuál es el mejor negocio? Dice, comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale. No, bueno, y cuando se quieren suicidar, que se montan en su propio ego. Y incluso el propio Francisco se rió de este chiste, ¿no? O sea, ellos tienen un humor pues especial, muy bueno, y bueno, esto está bien. Te olvidas de los chistes sobre Morán. ¿Por qué? Bueno, sí, Morán es verdad. Morán fue el ministro de Asuntos Exteriores que circularon en los años 80 y además Fernando Morán se le conoce como el ministro de los chistes, ¿eh? Y bueno, no sé, yo no puse ninguno, pero te voy a contar uno de Morán, que me acuerdo. Dice, llaman por megafonía y le dicen, señor Morán, suba a la 3ª planta. Y al cabo de un rato se vuelve a oír por megafonía, señor Morán, bájese del ficus. Este es un chiste de Morán que corría, sí, pero sí, es verdad, corrían muchos chistes de Morán. Y te metes poco con los políticos, eso sí me he dado cuenta. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que
No por nada, no me meto con los políticos, no, porque ya te he dicho antes que son personajes públicos, pero no tengo chistes de políticos, no es por nada, no es porque por eso no tengo ningún tipo de inconveniente en escribir chistes de políticos ni de médicos, abogados, no. El bar y los camareros somos muy sugerentes para hacer chistes, ¿no? Sí, esos son muy típicos, sí. Dice, había uno, dice, hola, querría reservar mesa en el restaurante para cenar mañana. Dice, ¿cuántos serán? Dice, hombre, seremos unos 6 o 10 aproximadamente. Dice, hombre, pero necesito saber cuántos están confirmados. Dice, hombre, confirmados 2 y el resto solo bautizados. Y un chiste corto de estos de camareros dice, me da un café con leche corto, dice, se me ha roto la máquina, cambio. El chiste 197 es más bien una novela o una reflexión, ¿no? Bueno, sí, este es el chiste típico, ¿no? De Donald Trump y de la reina Isabel II, ¿no? Que va la reina Isabel II, Donald Trump le dice a la reina Isabel II, oiga, Alteza, usted que ha estado tantos años en el reino de Inglaterra y tal, ¿cuál ha sido su secreto y tal? Y mire, mi secreto ha sido el siguiente. Voy a llamar a mi primer ministro, a Boris Johnson. Y Boris Johnson, y le pregunta, Boris Johnson, te voy a hacer una reflexión. Dice, vamos a ver, si tu hijo, si tu padre tiene un hijo y no eres tú, ¿quién eres tú? Dice, soy yo. Dice, muy bien, ¿ves? Donald Trump es Boris Johnson. Entonces, Donald Trump va a Estados Unidos, habla con su secretario y le dice, Michael, a ver, si tienes los padres, si tienes un hermano, y tú no eres el hermano, ¿quién eres tú? Dice, yo soy. Michael Pompeo dice, no, tú es Boris Johnson. Este es el típico chiste de reflexión ese es un chiste malo, pero bueno, es así. Tienes unas páginas dedicadas a los soldados. Ya no hay chistes sobre el ejército. Antes había mucho. Sería Claro, porque se hacía la mili. Sí, los chistes del ejército son pendulantes, porque se hicieron mucho después de la dictadura. Se hicieron también en el 23F, en la entrada de la OTAN, etcétera, ¿no? Pero son modas, ¿no? Son modas, no. Bueno, y ahora para defenderme a mí, pongo en duda que los abogados siempre cobremos, ¿eh? Pues hacer chistes pues sobre abogados que cobran por todo. Dice un hombre va a un abogado, dice, ¿usted cuánto cobra por una consulta rápida? Le dice el hombre al abogado. Y el abogado le contesta, 100 euros por 3 preguntas. Dice, vaya, eso es un poco caro, ¿no? Dice, sí, dígame cuál es la tercera pregunta. Para ahorrarte las otras 2. Tardas en hacer un chiste sobre un abogado y es curioso porque no hay, ¿eh? También hay que decirlo esto. Bueno, pues mira, yo tengo otro segundo libro de chistes que he sacado ahora y hay muchos chistes de abogados. No sé por qué, esto es como los políticos, ¿no? Pero te voy a contar uno rápido antes. Dice, ¿cuál es el cómo de un abogado? Dice, perder la muela del juicio. Bueno, yo hace años que no la tengo. Se hace poco humor sobre Cuba. Tú que vives en Miami, ¿qué tienes que decir sobre esto? Pues mira, yo admiro muchísimo al pueblo cubano y me encanta porque tiene un sentido del humor increíble. Mira, el cubano es un ser capaz de bromear con sus penas y se pone serio a hacer el humor. Eso es increíble. Ya. Bueno, pues para ir acabando, en el 327 hablas de un curandero inteligente. Sí, dice, bueno, es un chiste de un efecto rebote, ¿no? Dice, el doctor le dice a la paciente, usted debería haber venido antes. Y le dice, en realidad fui a ver un curandero. ¿Y qué tontería le dijo? Y dijo, me dijo que viniera a verlo a usted, ¿no? Es decir, que no hay que ser más papista que el Papa, ¿no? Y por tanto, tampoco hay que efecto rebote que un chiste, ¿no? ¿Hemos de tener ganas de sonreír todos los días del año? Pues mira, Román,
para acabar, la vida es única, rápida y por tanto muy corta. Ríe todo lo que puedas y procura ver la mitad de la botella siempre llena. Y como decía el gran Charlie Chaplin, decía, un día sin reír és un dia perdido. Doncs molt bé, fins aquí. És un Molt llibre que en podríem dir commemoratiu, d'un metge que després de 50 anys exercia la medicina i que ha fundat una empresa, és a dir, aquesta vida es té que fer de tot. Ha fet un xiste preciós i ara treu una segona edició. Llegiu Xistes del doctor Pedro Ruiz Mirete. És boníssim, va per la segona edició. I si el necessiteu, el trobareu a Amazon. Muchas gracias, Pedro. Bueno, gracias a vosotros. Solamente decir una cosa, si me dejas. Hombre, pues claro. Mira, todo lo que se la última cosa que hicimos fue dárselo todo a la Fundación Arrels. Arrels, se lo diste. Sí, bueno, pues muy bien. Que son personas sin techo. Es decir, si todo lo que se recauda de esto son pues para toda esta gente que sí, para estas fundacions, no? Pues molt bé, bueno, que sapigueu que si compreu el llibre, pues ajudeu també a la Fundació Arrels. A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.